¿Qué tal, amigos de Con la Niña en la Mano? Esta tarde les pedimos una disculpa, pero bueno, pues nuestro público nos ha pedido una situación. Les ha gustado mucho un programa que habla de divorcio y hemos decidido complacerlos, específicamente a ustedes, debido a que pues sabemos que les ha encantado este programa y lo volvemos a retransmitir, o bueno, más bien lo retransmitiremos para placer de ustedes. Espero les agrade, espero puedan entender muy bien lo que estamos hablando en este video, o bueno, en esa transmisión, y pues, ¿qué les podemos decir? Vamos a dejar para la siguiente ocasión, los esperamos el siguiente jueves, justamente con nuestro tema, los retos de la justicia cívica en México, o principalmente en la Ciudad de México. Para retomar un poco del tema, la justicia cívica viene del derecho romano junto con el derecho civil. ¿A qué se refiere? A el derecho de las ciudades, el derecho de los ciudadanos, así como el respeto a los derechos de cada individuo perteneciente a una ciudad. Hoy en día, la justicia cívica se ve regulada por la Ley de Justicia Cívica de la Ciudad de México, que fue expedida en el 2004. Esta pretende, principalmente, regular la convivencia entre cada uno de los ciudadanos, con la finalidad de evitar conflictos, así como la prevención del delito. Hoy en día es importante recordar que el civismo es la forma en cómo nos comportamos con los demás, así como el respeto que tenemos por los derechos de cada uno de ellos y el conocer perfectamente bien los límites que tiene nuestro derecho y el derecho de los demás. En la Ley de Justicia Cívica, el artículo 3 nos marca cuáles son los fines de la justicia cívica, y principalmente va a ser mantener la paz, permitir el libre desarrollo de las instituciones públicas, así como mantener una igualdad entre cada uno de los ciudadanos. Debido a que estamos en el siglo de los derechos humanos, es necesario que podamos incluyamos a todas las personas pertenecientes a nuestra sociedad. En el antiguo derecho romano se veía con la finalidad de no afectar el patrimonio, así como los derechos de los demás individuos. Esperemos les encante esta pequeña cápsula, este pequeño breviario, y pues completaremos este tema en el siguiente programa y los esperamos. Esperemos también les guste que hayamos repetido el programa de divorcio para resolver sus dudas. Muchas gracias, que tengan bonita tarde y los esperamos en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigos de Con la Niña en la Mano? Esta tarde los esperamos justamente para hablar de un tema muy interesante. ¿A qué nos referimos? El divorcio. El divorcio está regulado principalmente por el artículo 4 constitucional, quien en su párrafo primero y párrafo segundo nos habla sobre el derecho a formar una familia, así como la cantidad de hijos y espaciamiento que estos van a tener. También en el Distrito Federal, esto se regula a través del artículo 246, quien nos dice que es la disolución del vínculo matrimonial, dejando en la actitud de contraer otro vínculo con otra persona, sin necesidad de dar alguna explicación. Esto lo puede promover solamente uno de los cónyuges, o bien se puede hacer a través de mutuo acuerdo, siempre y cuando se manejen ciertos requisitos que nos maneja el artículo 247, donde vamos a hablar acerca de los hijos, los bienes, o todas aquellas circunstancias inherentes al matrimonio. Bueno, amigos, pues los esperamos esta tarde, esperemos que les guste este tema y los dejo con el doctor Alejandro Barrón y nuestro invitado, quien va a resolver sus dudas. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de
extra que requieras. Hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. ¿Ya, joven? ¿Ya empezamos? Ya. ¿Seguro? Sí. ¿Ya puedo hablar? Ya está en vivo, qué bárbaro. Y luego, ¿por qué no me dices nada? Bien, amigos, dice aquí nuestro amigo Víctor Pirín que ya estamos en vivo y nosotros aquí plática detrás de cámaras como comúnmente lo hacemos. Pero bien, queremos darles la más cordial bienvenida a su programa Con la Ley en la Mano Oficial. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, como ya nos lo anunciaba nuestro amigo Jorge, es amigo y colaborador, Jorge García Torres. Bien. Tema interesante, tema relevante, tema de actualidad, en donde muchas células de la sociedad, que es la familia, son desintegradas, pero son desintegradas por los mismos miembros del interior de la familia. La célula a su interior se compone de papá, mamá e hijos. Y bien, conforme se desarrolla y crece, obviamente es papá, mamá, hijos, y después son los abuelos, porque los hijos ya también iniciaron sus familias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo este conglomerado de seres humanos, de seres racionales, de personas pensantes? Bien, pues empiezan a pensar que cada uno de ellos tiene un derecho, efectivamente, tienen un derecho, pero también tienen una obligación. Y para el efecto, el formar una familia te conlleva el derecho de la convivencia, pero además trae como consecuencia y obligación el que tú debas de proporcionar los alimentos. Los alimentos, y como decían nuestros abuelitos, casa, vestido y sustento, la comida, el calzado, la vestimenta, la educación, el techo, la casa, la cama en donde duermes, todo eso es parte de los alimentos, la diversión, el sano esparcimiento que los hijos pueden tener, todo esto es parte del esparcimiento que conlleva ser padre de familia, que te conlleva, pero no solo aquella persona que contrajo matrimonio, también aquellas personas que por voluntad propia decidieron vivir en concubinato, decidieron formar una familia con una pareja con la que no contrajeron matrimonio ni ante registro civil, o juez civil, perdón, ni registro civil, porque ya me adelanté a las actas del nacimiento, pero bueno, que no contrajeron matrimonio civil y tampoco contrajeron matrimonio en la vía de la iglesia. Bien, para hablar de este tema, hoy en Con la Ley en la Mano Oficial, se encuentra con nosotros Óscar Barragán Albarrán. Fíjese nada más, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, alma mater, gracias a todos, maestro en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, es autor del libro denominado Manual de Introducción al Derecho, editado por la Universidad Pontificia de México, y coautor del libro titulado Práctica Forense en Derecho Familiar, así como coautor del libro denominado Procesos Orales en Materia Familiar, sus estándares. Actualmente coordinador del Diplomado de Derecho Civil y Práctica Procesal Civil en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de donde somos egresados. Gracias, amigos. Pero además, él es catedrático en la licenciatura de Derecho en Ciudad Universitaria, la UNAM, y además tutor, da clases de licenciatura y de posgrado, y tutor en el doctorado en Derecho. Bien, le damos la más cordial bienvenida a Óscar Barragán Albarrán, quien hoy se encuentra con nosotros para platicar ese tema tan interesante con el cual hemos iniciado. Óscar, te damos la más cordial bienvenida muchas a gracias. Tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Hoy vamos a platicar con Óscar qué es el divorcio y
tendríamos que empezar por definir qué es el divorcio. Claro que sí. Pues este es un tema que, como algunas gentes por ahí sabemos de que efectivamente es un tema ya muy cotidiano, y lo podemos conceptuar como la disolución del vínculo matrimonial, ¿verdad? Que va a dar aptitud a cada una de las partes para traer nuevamente matrimonio. Decíamos hace un momento que en este tema algunas gentes dicen esto ya es un poco trillado, y estaríamos de acuerdo, solamente con algunas directrices de las cuales vamos a comentar en este momento sobre este tema, en virtud de que tiene algunos aspectos que por ahí nosotros hemos sugerido, inclusive hasta en tema de test respecto a ello. Bien, fíjense nada más, el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial que hoy nos unió y mañana lo disolvemos. El problema no es cómo te unes, porque además se unen enamorados, la famosa etapa del enamoramiento, ¿estamos de acuerdo? Claro. Y después, en su mayoría, y me voy a atrever a decirlo porque es la realidad, se desgarran las vestiduras en los juzgados. Y dicen, y aplican la canción de Ricardo Arjona, que los abogados saben poco de amor y el amor se termina en los juzgados. Desafortunadamente es así. ¿Por qué? Dice por ahí, hace poquito que estuvimos con una es psicóloga, es terapeuta, se llama Adriana Reikins, creo que es su apellido, y hace poco que tuvimos la oportunidad, porque tiene un programa también ella en la radio, y tuvimos la oportunidad de platicar en un quórum que nos hizo favor de invitarnos, y decía que ese tipo de relaciones duran alrededor de 5 años, y si nosotros nos damos cuenta en esta figura que es el matrimonio, pues también observaremos que pocos matrimonios son los duraderos. Tan es así que, como tú recordarás, en cuanto a lo que se refiere para obtener la disolución del vínculo matrimonial, se decretó una de las normas se decretó inconstitucional, y por esa razón se modificó para que se pudiera obtener la disolución del vínculo matrimonial inmediatamente. Y como tú lo sabes, ya que tú eres experto en lo que son los derechos humanos, puesto que tu doctorado en el que cursaste sobre derechos humanos, pues esto atentaba en contra de los derechos humanos para lograr obtener la disolución del vínculo matrimonial, y se logra que efectivamente se modifique esa norma que nos tenía que estar diciendo que hasta 1 año para obtener la disolución. Pero con esto, pues ahora yo me caso hoy y mañana ya estamos obteniendo la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque era violatorio a esos derechos humanos. Tú que conoces bien ese tema de la cultura de los derechos humanos. Es increíble eso, la cuestión de... Pero más allá de la cultura de los derechos humanos, o más acá, ¿por qué anteriormente tendríamos que obligarnos, como ya acertadamente lo dijiste, me tengo que esperar 1 año, que transcurran esos 365 días, y voy a estar obligado a vivir con ella? ¿O sí me puedo separar y me puedo ir? ¿Qué debo de hacer? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si bien anteriormente tendrías que esperarte tus 365 días, ese año de gracia, en el que se suponía que todo era la luna de miel, y después, híjole, acababan malísimo a las parejas, malísimo en cuanto a la cuestión anímica, psicológica, social y demás cuestiones. Bien, no vamos a ir más allá, solamente que ahora vamos a comentar, porque además hay diferentes tipos de divorcios contemplados en nuestras leyes o códigos civiles en la Ciudad de México. ¿Cuáles son esos tipos de divorcio? Bueno, mira, actualmente tenemos solamente el divorcio incausado, que se sigue ante el ámbito judicial, y el otro que es el administrativo, el que contempla por ahí un numeral que es el 272 del Código Civil, si no mal recuerdo, que lo podemos tramitar si cumplimos
con haber liquidado la sociedad conyugal, si ese fue el término o esa fue la forma de hacerlo. El segundo es que no tengamos hijos o que los hijos ya tengan la mayoría de edad y que todo esto lo tengamos que hacer ante el juez del registro civil. Nosotros nos casamos y ahí tramitar precisamente ese divorcio de carácter administrativo, sin conste que efectivamente todavía se llevan a cabo, porque a lo mejor alguien no quiere llevarlo ante el ámbito judicial y lo quiere realizar de carácter administrativo. Es válido que lo haga. Me llega el recuerdo por ahí de un asunto de hace algunos años en el cual una de las partes decía, oye, el Ministerio Público, porque luego tenemos un gran problema que el Ministerio Público pone una serie de trabas para este tipo de actos, y lo digo con mucho respeto, porque decía el Ministerio Público, oye, esto corresponde al ámbito administrativo, entonces lo tienen que hacer conforme al 272 del Código Civil, está bien, pero llega la segunda instancia y en la segunda instancia es donde se logra la modificación en razón de que dice la segunda instancia, espérame, es válido que se pueda hacer también aquí en el ámbito judicial, claro. Y por lo tanto tienes la obligación de aceptarlo, porque el Ministerio Público fue el que se inconformó, no las partes, dado que él decía que correspondía precisamente al ámbito administrativo, cuando esto se tiene que hacer precisamente en cualquiera de las dos, porque cumplía, ¿no? Claro. Y prefirieron hacerlo ahí en cualquiera de los 42 juzgados de lo familiar que tiene precisamente nuestro tribunal. Y hubo carga. Y con todo esto, la carga de trabajo fue increíble para la gente que labora en los tribunales. Pero fíjate que hay un tema interesante también aquí con estos tipos, y vamos a hablarle un poquito más sencillo a nuestros amigos del público de redes sociales. Antes que todo, quiero decirle gracias a todos los que se están conectando con nosotros y que están por ahí en redes sociales observando esta transmisión en vivo. Si hay fallas, pues una disculpa, porque son fallas de origen, no son fallas que puedan ser atribuibles a nosotros. Si nos ven nerviosos, un poquito sudosos y feitos, no se preocupen, no estamos tan acostumbrados a las cámaras. Bien, decía Oscar, solo hay dos tipos de divorcio. Y voy a decirlo así muy simple, corrígeme por favor. Con causa y sin causa. ¿Causado? Ya es sin causa, no tenemos que demostrar ninguna causal, como lo teníamos antes en claro. Lo 267 del Código Civil, que establecía las causales, pero que dicho sea de paso, todavía existen algunos divorcios necesarios que se están vinculando o que se están todavía concluyendo en los juzgados respectivos. ¿Por qué razón? Porque hay algunas cosas que necesitan concluirse. ¿Qué pasa con la liquidación de la sociedad conyugal? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa inclusive para lo que se refiere para lo relativo a los mismos alimentos? Porque si ya crecieron, entonces hay que promover la correspondiente acción, como es la extinción, la cancelación o la modificación de la figura de los alimentos, que es otro tema también un poquito apasionante, pero que a veces en esto de los alimentos también hay una serie de problemas. ¿Y cómo lo está resolviendo precisamente el tribunal amparador? Porque después de que pasan la primera instancia, la segunda, y te vas al control constitucional, a veces hay algunas cosas que nos sorprenden, ¿no? Que ya comentaremos al final cuando se dicta la sentencia, para que veamos cómo se está realizando y las cosas que nosotros sí sugerimos en cuanto a si se trata de una sentencia definitiva o es una sentencia interlocutoria y cómo está resolviendo el tribunal amparador. Y te queremos invitar a ti, amigo, amiga de redes sociales, que tengas alguna pregunta y quieras hacer a nuestro invitado, quieras hacer aquí al panel, con todo gusto en este momento. Recuerda que estamos un programa en vivo y en este momento te vamos a responder. Nuestro invitado te va a responder la duda que tú tengas. Habríamos ya comentado también que se requieren
ciertos requisitos para llevar a cabo el divorcio. ¿Cuáles serían los requisitos que la ley, el Código Civil te marca para poder divorciarte? Bueno, ¿cómo se tramita ese divorcio sin causa, que es el otro, ¿no? El que tenemos. Recuerda tú que ahora lo tenemos que ventilar. Si queremos que sea o corresponde a los juzgados de oralidad familiar, a cualquiera de los 10 juzgados de oralidad familiar o cualquiera de los 42 juzgados familiares que tenemos en la Ciudad de México. Todo va a depender a dónde lo vamos a tener que hacer. Alguien nos decía el otro día, bueno, ¿y dónde está esto? Esto se realizó a través de una circular que emite el Consejo de Judicatura a efecto de que se tramite precisamente tanto de oralidad como en los juzgados tradicionales. ¿Cuándo vamos a los juzgados tradicionales? A cualquiera de los 42 juzgados de lo familiar, que están en Juárez 8 precisamente. Y ¿dónde voy a tener que presentar? Porque primero nos vamos a la competencia, que eso es el primer punto que nosotros debemos de realizar, porque dentro de cualquiera de los 42 juzgados se presenta de forma unilateral y cualquiera de las partes va y lo solicita y ahí se va a tener que tramitar. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos hacerlo? Porque estamos de acuerdo, ambas partes estamos de acuerdo para la tramitación de este tipo de asuntos. Bueno, pues entonces tendré que recurrir a los juzgados de oralidad familiar, cualquiera de los 10 que se tiene en la Ciudad de México, que están en Niños Héroes actualmente, y ahí es donde voy a tener que presentar mi demanda, mi solicitud respecto a esto que yo voy a tramitar, dado que ahí, al presentarlo, tendré que cumplir con ciertos requisitos, ya sea en oralidad familiar, como dijimos, o en cualquiera de los 42 juzgados familiares que están en Juárez 8. Bien, ya escucharon. Vamos a aclararles un poquito a la gente, nada más. Si te casaste en la Ciudad de México, te puedes divorciar aquí en la Ciudad de México. Correcto. Si te casaste en el Estado de México o en algún estado de la República, pero por necesidades familiares o qué sé yo, te mudaste a vivir a la Ciudad de México y tienes ya, vamos a decir varios años, porque no podemos poner un tiempo mínimo, ¿no? Que tienes, no sé, 5, 10 años, 15, 20 años viviendo en la Ciudad de México, con domicilio actual en la Ciudad de México, tu divorcio lo puedes tramitar en la Ciudad de México. Es correcto. Y entonces, cualquiera de las partes podrá hacerlo. Luego entonces, por ahí nos preguntan y nos dicen, ¿en qué momento, después de haber contraído matrimonio, puedo solicitar el divorcio? ¿En qué momento? Lo podemos hacer, como ya dijimos, en cualquier etapa, ¿no? A lo que tú te referías era la competencia, ¿no? Tenemos el 156, si no mal recuerdo, que nos habla y que todavía tenemos por ahí en una de sus fracciones la cuarta y la 12, que rige precisamente para este tipo de actos, en el cual habla de ese domicilio conyugal que todavía existe ahí en nuestra legislación, y es el 156 del Código Civil, que nos establece precisamente del Código de Procedimientos Civiles, que nos establece precisamente esto sobre la competencia. Si los dos, como tú decías atinadamente, se casaron aquí en la Ciudad de México, bueno, pues aquí se va a tener que tramitar, ¿verdad? Claro. Pero si alguno de ellos no está aquí, ¿y quién es el que está interponiendo su solicitud de divorcio? Bueno, pues entonces vamos a ver lo que refiere ahí para cuando el cónyuge, uno de los cónyuges está habitando aquí en la Ciudad de México, y lo podemos hacer y sin ningún problema, independientemente que a lo mejor se casaron en otra parte de la República. Sí, porque hay mucha gente, por ejemplo, y también digo, habremos de comentar, por favor dile a la gente, hay gente que se casó hace 50 años y llevan 30 separados. Y todavía hay mucha gente que piensa, yo ya estoy divorciada porque tengo 50 años separada de mi marido.
No, nosotros siempre seguiremos afirmando eso. Nosotros podemos tener 1000 años de casados si ese fuera de manera exagerada el término. En ese lapso, bueno, pues sigue la relación matrimonial, subsiste el matrimonio y como lo decimos de broma, si no hemos obtenido la disolución del vínculo matrimonial, y como broma lo hacemos, ¿qué sucede cuando después de haberme ido a Estados Unidos, regreso a los 20 o 30 años y resulta que ya mi esposa ya tiene otro Oscar Barragán? Dices, oye, está bien, y le puso Oscar Barragán. Y de gemelo. Pues bueno, pues se parece a uno. Pero sigue subsistiendo el vínculo matrimonial, independientemente de las acciones que uno vaya a promover respecto a esta figura, tomando en consideración que subsiste el vínculo matrimonial. Así es que mientras tenga la disolución del vínculo matrimonial a través de la figura del divorcio, que es el tema que nos ocupa, entonces subsiste ese vínculo. Amigos de redes sociales, los quiero invitar a que hagan preguntas a nuestro invitado. En este momento te las va a responder, a resolver. Las dudas las resuelve, las preguntas te las contesta también. Quiero agradecer a todos los que se van sumando a esta transmisión. Y digo, no sé cómo vayamos, muchachos, pero yo veo 20, 21, 22, sube, baja la gente que se va conectando. No seas malito, déjame saludar a la gente que está desde el inicio, por favor, para que podamos avanzar y después nos vamos a un corte rapidísimo, desde el principio. Bien, saludos Eli Hernández, Natalia Estrada, muchas gracias, Sergio Barrón, gracias, Danae, Bruce, gracias, Roberto Carlos, Carmen Sánchez, José Erasmo Huitanda, gracias, Alejandro Fierros Pérez, muchas gracias, Joana PC, excelente expositor del tema, saludos doctor Oscar Barragán desde Puebla, Nancy Zamorategui, muchas gracias, Rosario Camaño, buena tarde Rosario, Jorge García, buenas tardes, María Loaiza, abrazo afectuoso, doctor Barragán, sus alumnos del diplomado en Puebla, mira que sí te siguen, Oscar. Carmen Sánchez, muchas gracias, igual que Dios te bendiga. José Luis Hernández Rivas, saludos al doctor Oscar, desde la ciudad de Puebla. Rosy Sánchez, saludos doctor, gracias. Miguel Ángel Álvarez Reyes, saludos cordiales para el maestro Barragán. Miguel Ángel dice, buen tema, saludos doctor Barragán. Dani Maldonado, saludos, gracias Dani. Bien, todos ellos y todos los demás, Oscar, que se unen, y los invitamos, amigos, tú que estás viendo este programa, si te agrada la temática, si te agradan los temas que hemos tocado, dale like, compártelo. Margarita Gallegos, muchas gracias. Si quieres sugerirnos algún tema, con gusto sugiérelo y nosotros lo vamos a tocar. Traeremos a alguna persona, a alguno de nuestros invitados, invitaremos a un especialista en el tema. ¿Quieres hacer preguntas a nuestro invitado? Con todo gusto. No te desconectes, vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Cosa de segundos, no te vayas, por favor. Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador.
dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Regresamos, amigos, una vez más, buenas tardes, y regresamos con el tema el divorcio. El día de hoy estamos tratando el tema del divorcio y nuestro invitado es Óscar Barragán Albarrán. Él es, ya les voy a decir así, él es emérito, titular docente de la UNAM, de otras universidades, es una persona muy experimentada y un querido amigo aquí del estudio también de nosotros. Bien, entonces, ¿qué requisitos debe contener la propuesta del convenio? Ya estamos hablando, ya hubo un divorcio, ahora va a haber un convenio. Ok, bueno, nosotros debemos de cumplir, ya sea, si voy a presentarlo de manera unilateral, y de forma unilateral porque yo soy el que quiere iniciar este tipo de acciones, entonces voy a tener que presentarlo en un juzgado de los tradicionales que decimos nosotros, que es cualquiera de los 42 que tenemos en Juárez 8, presento mi convenio, presento mi solicitud de divorcio, en el que voy a tener que cumplir con ese convenio que lo primero que debo de saber es la guarda y custodia. ¿A quién le corresponde la guarda y custodia? ¿Cómo vamos a quedar con ellos? Lo que se refiere al régimen de visitas, ese régimen de visitas que yo voy a proponer, porque ya quiero ya la separación o ya estoy separado, dependiendo. ¿Qué pasa con la figura de los alimentos? ¿Cómo vamos a quedar? Y si tiene también la mujer, la esposa o exesposa o la cónyuge, bueno, pues también vamos a tener que señalar cómo sugerimos la figura de los alimentos. La designación, que ese es el otro problema, la designación de quién se va a quedar ahí en el domicilio conyugal, ¿verdad? Se queda ella, como siempre lo sabemos, está ella. ¿Cómo vamos a administrar los bienes precisamente para este tipo de actos? ¿Cómo vamos a quedar? Porque recuerda tú que aquí en todo esto, en lo que es la separación de bienes o la sociedad conyugal, bueno, pues corresponde, como dice la misma legislación, el 50%, ¿verdad? El 50% mínimo, o cuando mucho, o cuando menos, como a veces les decimos, el 50% de los bienes. Claro. Y el menaje y todo lo relativo a ello, ¿cómo vamos a quedar para presentarlo? Si yo soy el que lo está presentando, tendré que ir a Juárez 8 y en cualquiera de los 42 juzgados. Y si no, pues si estamos de acuerdo los dos, entonces tendremos que hacerlo en los juzgados de oralidad familiar que están en Niños Héroes de forma provisional, porque pues ha habido algunos cambios por ahí. Pero eso es lo que yo tengo que cumplir ahí para que puedan citarla, puedan emplazarla o podamos continuar con este asunto. Bien, ya escucharon hasta este momento estos puntos interesantes respecto del tema del divorcio. Pero fíjense, antes de contestar la pregunta, aquí para nuestro invitado que él le responda, ¿cuántos tipos de divorcio existen y en qué se diferencian cada uno? Bien, antes de contestar eso, habremos de preguntar, ¿qué autoridad o autoridades son las competentes para conocer del divorcio? Los juzgados de lo familiar, un juez de lo familiar, de los que en la Ciudad de México tenemos 42 en los tradicionales y 10 en los de oralidad familiar, que son los competentes para conocer de ese asunto. Como sabemos, ya que vimos por ahí que son nuestros amigos de Puebla, porque nos han permitido estar ahí en el Instituto de Estudios Judiciales de Puebla, y allí impartimos también Derecho de Familia. Allá en Puebla no tienen juzgados de oralidad familiar. Entonces, ese es otro problema que también se da, pero en otras partes de la República Mexicana lo mismo. Aquí en la ciudad sí tenemos juzgados de oralidad
y los de los juzgados tradicionales, o como decimos nosotros, de derecho escrito, donde tenemos que iniciarlo. Porque en otras partes de la República, como sabemos, bueno, pues ahí a veces no los tienen y lo tienen que realizar los juzgados de lo civil, o tienen familiares, juzgados familiares, pero sin juzgados de oralidad. Que sería muy interesante invitar a nuestras autoridades en cada uno de los estados a que ciertamente aquellos estados que no cuenten con sus juicios, con sus juzgados de oralidad en materia familiar, que ya los pudieran implementar. Pues estaría bien, sería bueno, uno... Y a ver si nos dan chamba por ahí. Bien, en todo, fíjate, entonces, mira, te preguntan, ¿cuántos tipos de divorcio existen y en qué se diferencian cada uno? Bueno, habíamos indicado que es el administrativo el que se tiene que seguir cumpliendo, como lo habíamos mencionado, conforme al 272 del Código Civil. Si no tuvimos hijos o si los que tenemos ya son mayores de edad, nos casamos bajo el régimen de separación de bienes, o si estamos en el de sociedad conyugal, pero ya hemos liquidado, no hay problema, lo podemos tramitar ante el juez del registro civil. Y así se llama, así está en la legislación, juez del registro civil, que hace muchos años lo teníamos como oficial del registro civil. Entonces, lo tenemos que tramitar de esa forma, cumpliendo con ello. Y por lo que se refiere al otro divorcio, que es el incausado, en ese que es el incausado debemos de cumplir con nuestro convenio, como ya dijimos, lo tenemos que exhibir ante la autoridad. Si estamos de acuerdo, bueno, pues entonces tenemos que recurrir a los juzgados de oralidad familiar, y si no, cualquiera de las partes que lo vaya a presentar, tenemos que asistir a los juzgados tradicionales, que son los que están en Juárez 8. Bien, ahora, hablando del divorcio incausado, en la mayoría de los divorcios, y los abogados piensan o solicitan, hacen sus solicitudes en su escrito inicial de demanda, que normalmente así lo han manejado todos, y todos ellos sin necesidad, no sé si es sin necesidad, pero me parece que depende de cómo el cliente se lo platique al abogado. Pero todos ellos, o la mayoría de los abogados, piden medidas provisionales. Habría que decirle a la gente que es una medida provisional, porque además habría que ver cuáles son las medidas provisionales que se decretan en los divorcios sin causa. Bueno, efectivamente puede haber medidas provisionales. Cuando una de las partes es el que lo promueve, puede solicitar medidas provisionales, y como ya sabemos, es de carácter unilateral, porque ella fue y lo presentó, y vamos a hablar de la mejor creación del mundo, que son las mujeres. Claro. Entonces, ella va y lo presenta en los juzgados tradicionales, y puede pedir una medida de seguridad, como pudiera ser los mismos alimentos, en razón de que pues requiere de esta figura. Posiblemente, como decimos en clase, el villano de la historia no puede, o no quiere, o no sé qué haya pasado con él, pero no ha proporcionado esta figura. Entonces, por lo tanto, esa es una medida provisional. Oye, requiero de esta figura, que son los alimentos. O puede ser que a lo mejor el villano de la historia, insisto, porque ya es muy tradicional que hablemos en este tema, en la parte que es el caballero, puede ser que a lo mejor es violento. Entonces, si es violento, bueno, pues puede solicitar la dama como medida provisional que efectivamente que no se acerque, o que se separe del domicilio conyugal, que lo quitemos de ahí, que lo saquemos, que no esté por ahí con él. ¿Por qué? Porque hay violencia familiar, y tú sabes que esa es una figura que de verdad que bueno que se ha implantado, porque las personas violentas no deben de estar con nadie, ¿no? Yo sé que es molesto, es enojo, pero no. El problema es que habríamos de preguntar, vas a sacar al marido violento, al marido golpeador. El problema es, hablando de los derechos humanos, le estás privando de tener un techo para el cual él trabajó. Y no es que estemos a favor o en contra de uno y de otro, pero
¿a dónde vamos a meter a ese marido violento? Porque vas y lo sacas. La medida provisional que te decreta el juzgador dice que se le prohíbe convivir o cohabitar en el mismo domicilio, en el inmueble en donde actualmente la promovente o la concubina o la esposa, qué sé yo, ¿A dónde lo vamos a echar a él? ¿Qué vamos a hacer con él? Le vamos a decir, oye, vete con tu mamá, o vete con tu compadre, o con tus amigos. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues es muy subjetivo, eso sí, en lo que tú manejas que son la cultura de los derechos humanos, estamos de acuerdo porque le estás violentando sus derechos humanos, pero yo creo que ese tipo de personas, digo, con todo el respeto que se merecen, yo entiendo que a veces uno se molesta con la pareja, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay problemas y esos problemas pues son pasajeros, ¿no? Pero a mí me parece que es un medio de corrección precisamente para este tipo de personas, para que pues traten de ser un poquito más tranquilos, ¿no? Que mediten lo que está pasando, porque es válido que tengamos que sacar al villano de la historia de su propio domicilio. Es muy válido hacerlo, ¿eh? No hay ningún problema para realizarlo y estar haciendo las cosas por este tipo de actos que es violencia, cualquier tipo de violencia familiar, ¿no? En este caso. Es la violencia. Pero aquí hay algo también muy interesante que vale la pena comentar. Fíjense nada más. Él promueven el divorcio, que normalmente es ella, ¿no? Quien te lo promueve. ¿Quién sabe por qué dice aquí Oscar que al villano de la historia? Pero vamos a decir que a nosotros, los pobres desvalidos hombres, también son golpeados los hombres. Sí, también hay hombres golpeados, también hay hombres que generan esos actos de violencia al interior de su domicilio y por los cuales, bueno, recuerden ustedes, ya las mujeres ya no aguantan, ya no soportan estar conviviendo de esa manera. Hoy en la actualidad ya no podemos vivir de la misma manera que se vivía hace 30, 40, 50 años. Anteriormente la mujer se decía, se creía que ella estaba hecha así que ahí de la casa no pasara. Y ella es la servil para ese... discúlpenos amigos, pero bueno, pues para ese macho mexicano que todavía hay muchos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el divorcio? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, nosotros hombres, empezar a modificar todas aquellas partes en donde nosotros presentamos esa problemática. El que tú acudas a un psicólogo, el que tú acudas a un psiquiatra, por apoyo, a efecto de que te puedan dar apoyo psicológico para resolver tu problemática, el problema es que no te hace ni menos ni más. Esta cosita, dicen estos muchachos, déjenme le compongo porque dicen estos muchachos que no sé si no se oye o qué pasa. ¿Sí se oye, Víctor, esto? Sí. Ok, entonces, bien, andábamos un poquito aquí mal con esto, jóvenes. Pero bien, entonces, ¿qué va a pasar o qué pasa? Bueno, lo que tenemos que hacer es pedir apoyo a las personas que tienen, no la autoridad, sino aquellas personas que pueden y saben ayudarte, al psicólogo, al psiquiatra, y no quiere decir que estemos locos, no es cierto. Son problemas que muchas veces reflejamos de la infancia, son problemas que vivimos, que se vivieron en nuestros hogares de niños, y bueno, pues se refleja así. Hay algo más también muy importante que, y hace rato ya lo decía Oscar, y lo comentábamos, los famosos convenios. Bueno, pues estamos de acuerdo en divorciarnos, o ya viene la sociedad conyugal, que es todo ese menaje y todo eso que construiste, la casa, el carro, muebles, la licuadora, la plancha, porque hay gente que se pelea hasta por el perro. Claro. Pero fíjate, Oscar, que de repente resulta que hay gente que no está de acuerdo, una de las partes no está de acuerdo con la proposición de ese convenio. ¿Qué pasa ahí? Bueno,
Primeramente quisiera hacer una observación en la que tú me acabas, o una reflexión, no observación, de lo que tú acabas de decir respecto a la violencia, al villano de la historia. Tengo un amigo que era Ministerio Público y fíjate que él nos platicaba que iba gente allí a la agencia donde estaba, trabajaba por aquí en el centro, y dice que iba gente, los hombres iban golpeados y todo, se presentaban, pero por pena ya no hacían nada. O a veces la misma autoridad les decía, oye, pues... ¿Cómo que te golpeó tu mujer? Sí, ¿cómo? No es posible, ¿no? Pero él decía que efectivamente sí había algunos hombres que eran golpeados precisamente por la mujer. Y dice uno, bueno, pues es muy respetado lo que pasa en este tipo de actos. Ahora, por lo que se refiere a lo que tú me estabas diciendo, ¿qué pasa después? Bueno, ya nos iremos a la parte relativa que son cuando ya se dicta la sentencia, ¿no? Y se dicta esa sentencia, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o me presenté solo o presentamos los dos, finalmente hay una resolución. Así es. Tú decías qué pasa con lo de la sociedad conyugal. Bueno, en este caso, si los dos presentaron su convenio y al contestar presentan su contrapropuesta de convenio y no hay ningún acuerdo, entonces el juez tiene que decretar forzosamente la disolución del vínculo matrimonial. Y vamos a verlo cómo lo van a realizar precisamente en los incidentes que van a promover respecto a cómo quedaron ellos, ¿verdad? Claro. Posiblemente, como tú decías, ¿qué pasa con la liquidación de la sociedad conyugal? Que es un problema, porque efectivamente se pelean hasta con todo, ¿no? Sí. Me llega el recuerdo de esta semana de alumnos del posgrado en Ciudad Universitaria, que alguien nos decía, oiga, es que comparecen ante la autoridad y resulta que pues el señor dice que el carro es de él y no es de él, que es nombre de su hermano. Por lo que se refiere a la casa, bueno, pues la casa está a nombre de uno de ellos, pero finalmente tienen que hacer la liquidación. Claro. Y yo le decía, bueno, pues forzosamente tendrás que promover tu incidente de liquidación de sociedad conyugal y lo tendrás que hacer. Y el problema va a ser si no te pones de acuerdo, porque vamos a que seguir peleándonos por la casa. La vendes o te respeto el derecho de tanto o no te lo respeto, lo vamos a ejecutar, etcétera, todo lo que se refiere a un bien inmueble. Por lo que se refiere a la camioneta, como le decíamos, bueno, pues entonces había que esperar, porque vamos a ver si está a nombre de él o no está a nombre de él, está a nombre del hermano, cómo acreditamos la propiedad. Tenemos la posesión, pero no tenemos la propiedad. En el caso del inmueble no tendríamos ningún problema, pero también es otro gran, como decimos, otro gran bronco, no ahí, respecto a esto que es la liquidación de la sociedad conyugal. Fíjense nada más. Yo fíjate, ahorita dices, remembranza de uno como abogado, pues de repente se entera uno de muchas cosas, le dicen a uno tantas cosas, le platica al cliente tantas cosas de cómo ocurrieron los hechos. Y yo solamente quisiera hacer un comentario al margen de cualquier situación. Cuando vas a plantear, cuando viene el cliente y te plantea el divorcio, lo que tienes que hacer es ser específico sobre los hechos. Porque de repente yo hace poquito leí una demanda de divorcio, me vinieron a consultar y me trajeron la demanda y me dice, licenciado, aquí está, mire, todo lo que dice esta mujer. Me casé, no me casé, mis hijos, no mis hijos, si le di gastos, si no le di, o sea, y ciertamente el asunto, la demanda se prestaba por la forma en que el abogado redacta los hechos de la demanda sobre los que va a versar o va a basar su petición del divorcio, eran ambiguos, eran así como que la señora decía, bueno, me casé hace 7 o 9 años. No puede ser que no sepas cuándo te casaste. Pero de repente empezaron a ver unas cosas, una descripción de hechos que no eran acordes, que no eran reales. Y bueno, a lo mejor, como buena
que le puedes decir a tus clientes, aquí podemos iniciar un incidente penal y sin problemas, y la mujer va a acabar en el reclusorio. ¿Por qué? Pues porque está mintiendo respecto de los hechos. Pero viene el otro tema también un poquito sentimental. Le pregunto a este hombre, le digo, a ver, amigo, ¿usted está de acuerdo en divorciarse? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Pues, ¿qué le parece si obviamos un poquito esta temática de lo que la señora está... No fue ni la señora se lo platicó al abogado y el abogado lo planteó de una manera que, bueno, pues la coloca en determinada situación. Y yo le pregunto siempre a la gente, y perdón, yo se los digo siempre así, ¿vas a pelear por los tabiques? ¿Sí o no? Porque además de todo, tú vas a iniciar una nueva vida, por naturaleza el hombre no puede estar solo. Valientes son los que sí están solos actualmente, pero ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues empieza a digerir ese trago amargo de que ya es el divorcio y que hay que separarse. Y bueno, pues la casa y lo demás que está por ahí en la casa, pues es para tus hijos, para el efecto de que ya los tengas. Ya tuviste familia con la señora, bueno, pues déjale a tu hija y todo. Pero bien, luego entonces, mira, Oscar, dice ahí Sandro Benjamín Domínguez Martínez. Buen día. Para efectos fiscales, ¿qué procede para los divorciados cuando se reparten los bienes? Lo mismo, si vamos a hablar de un bien inmueble, sabemos que o te quedas tú con él o me quedo yo con él. Pero tenemos que pagar lo que se refiere a la adquisición de un inmueble. Entonces claro, tenemos que pagarlo. Yo me quedo con él como cualquier acto jurídico y tengo que pagar mi nueva escrituración, hay que pagarla. Como todo, como acto jurídico. Y vas a pagar el impuesto sobre la adquisición del bien inmueble que hoy está haciendo. Aun y cuando te digan, oye, pero este es como consecuencia del divorcio. Sí, pero estás adquiriendo ahora para ti el otro 50% que después se te va a volver tu 100% y tendrías que pagar ese impuesto. Como cualquier acto jurídico, inclusive hasta para el carro. Si voy a hacer un cambio de propietario, también tengo que pagar, ¿no? Los gastos serían los gastos fiscales, los gastos de escrituración, los gastos administrativos seguirían siendo los mismos. No hay disminución. Si estamos pensando en una disminución, pues no los va a ver. No se nos vayan, amigos, por favor, no se desconecten. Espero Sandro haya quedado con una buena respuesta a tu pregunta y le damos las gracias a los que se siguen conectando. Vemos que sube, baja la gente que está conectada y estamos haciendo una transmisión en vivo. Tema del divorcio. ¿Tienes una duda, una pregunta respecto al divorcio? En este momento, estás transitando por el tema del divorcio. Haz preguntas a nuestro invitado y en este momento te lo contesta. No te vayas, vamos a un corte rapidísimo, cosa de segundos y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Regresamos, amigos, de este corte comercial rapidísimo, con la ley en la mano oficial. El tema de hoy, el divorcio. Nuestro invitado del día de hoy, Óscar Barragán Albarrán. Bien, él es experto en el tema del derecho familiar. Hay otros temas
qué bien. Ya promoviste tu divorcio incausado, con causa. Oye, ya no quiero vivir contigo, ya tú y yo, como dicen por ahí los abogados, diferencias irreconciliables. Ya no se puede, ya no quiero vivir contigo, ya no puedo, ya no quiero, ya no te soporto. Pocos son los que dicen realmente eso. O simplemente te propongo, vamos a divorciarnos, ¿qué te parece? Mira, vamos, te quedas con esto, me quedo con esto y se acaba. O te quedas con todo y yo ya me voy y obtengo mi libertad, que es lo que a veces yo les digo. Oye, si ya obtuviste tu libertad, a ti mujer o a ti hombre, si ya obtuviste tu libertad, pues no la eches a perder, aprovéchala de nuevo, ¿no? Pero bien, el tema después del divorcio también es muy interesante. Uno, durante el tiempo en el que estuviste y contrajiste matrimonio, el régimen de sociedad que adquiriste durante ese matrimonio. Bueno, vamos a recordar rapidísimo que después de que ya obtenga mi sentencia de la disolución del vínculo matrimonial, tenemos que ejercer a través de la vía incidental diversos puntos, porque puede ser la guarda y custodia. Posiblemente yo quiero la guarda y custodia para no proporcionar la figura de los alimentos, o no sé, un régimen de visita. Me voy a Puebla con mis amigos de Puebla a vivir. Entonces, ¿qué va a pasar con ese régimen de visita para que podamos seguir siguiendo o seguir viendo a mi hijo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo pagaré los gastos de aquí a Puebla, o qué tenemos que realizar. Entonces tendrá que ser por la vía incidental. Y si es la figura de los alimentos, lo mismo tenemos nosotros que hacer. Posiblemente fueron provisionales, o ahora cómo vamos a quedar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar respecto a ello? Y lo que tú mencionabas hace rato respecto a al régimen patrimonial, ¿qué va a pasar con esa sociedad? Vamos a tener que liquidarlo también. Nosotros siempre hemos sugerido que utilicemos la sistemática jurídica y que lo hagamos incidente por incidente, pero hay algunas gentes que manejan todas las consecuencias inherentes, así le denominan, sí, sobre este tipo de figuras, lo hacen en un solo incidente y se tiene que resolver. Pero fíjate que nosotros siempre hemos puesto crítica en estos últimos tiempos respecto a ello, porque ¿por qué si el tribunal amparador para este tipo de cuestiones, después de que ellos llega a sus manos, y me bajo a la segunda instancia en la alzada, sus determinaciones actualmente, porque así lo ha dicho el tribunal amparador, tiene que ir firmada por los 3 magistrados, es decir, debe de ser colegiada. Entonces le estás dando el trámite de una sentencia definitiva y no interlocutoria. Entonces, ¿por qué razón? Si ya se está realizando de esa manera, porque nada más era para guarda y custodia, pero ahora lo estamos haciendo para todo. Entonces, ¿por qué no le das el mismo tratamiento? Si se trata de una controversia del orden familiar, ¿por qué no le das 9 días para el incidente? ¿Por qué le tienes que dar los 3 días cuando esto es demasiado apresurado? Y si se trata de un juicio ordinario, también, ¿por qué no le das ese mismo tratamiento? ¿Por qué nada más en esos 3 días? Nosotros siempre hemos criticado esto en estos últimos tiempos, tomando en consideración que el tribunal amparador lo hace de forma colegiada. Claro. Debería de ser, si es una controversia, repito, ¿por qué no le damos los 9 días para que pueda contestar? Ese término se me hace muy corto, atento a lo que el mismo tribunal está realizando. Bien, te pregunta Richie Valdeira, ¿a qué se refiere con vía incidental? La vía incidental, después de obtener la sentencia definitiva, que es la del divorcio, se abre una pequeña demanda, y esa pequeña demanda es sobre las partes que a lo mejor no las estamos llevando a cabo o no estuvimos de acuerdo. Insistimos, a lo mejor el régimen de visita, como decíamos nosotros, o yo ya no puedo estar yendo a ver a mi hijo los fines de semana, ahora lo quiero ver entre semana, entonces vamos a cambiar el régimen de visita. O la guarda y custodia, como decíamos, posiblemente mi hijo se quiere venir conmigo y ya no quiere estar con la mamá, o hay algunos otros cambios para esto.
En los alimentos que también decíamos nosotros, lo tenemos que hacer por vía incidental, es una demanda pequeña, se le notifica a la contraparte y en los 3 días, que ese es el problema. En esos 3 días que nosotros seguimos criticando ese término porque le estás dando la categoría de una sentencia definitiva. Sí. Entonces, pero como lo tenemos actual por los 3 días, entonces seguiremos con esos 3 días. Esa es la vía incidental a donde nosotros vamos a decirle al autor lo que nosotros queremos que pueda cambiar o lo que no se está llevando a cabo para que nos emita otra sentencia. Una sentencia que dirima estos puntos sobre los que yo pretendo hacer. Bien, solamente abundando un poquito más para este tema, tienes un juicio que ya promoviste, tú ya inicias un juicio principal, así se denomina, juicio principal, tu divorcio. Ya obtuviste una sentencia, ya hay separación de cuerpos, se disolvió el vínculo matrimonial que adquiriste vía civil. Y en la vía religiosa también hay un divorcio. Ese es otro tema que después ya platicaremos. Nada más que te interrumpo, yo estudié Derecho Canónico 4 años en mi hermosa Universidad Pontificia de México. En esa materia que es el matrimonio, se habla de nulidad de matrimonio. No existe la figura del divorcio, sino es la nulidad del matrimonio por esa vía. Bien, ya lo escucharon. Y buena la corrección y acertado. Nulidad del matrimonio. Entonces, bueno, para que sepas que ante la iglesia también te puedes anular tu matrimonio, como lo hizo Marta. Marta Sagún, el señor Fox, por ejemplo. No. Con el señor Fox veamos todo lo que aconteció, ¿no? Claro. Inclusive hasta en esa resolución le dijeron que estaba un poco erróneo él y lo mandaron a hacer algunos exámenes de tipo psicológico, ¿no? Bien, bueno, entonces, en esa vía tienes tu juicio principal y ya tienes una sentencia. Tu juicio principal se acabó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otro pequeño juicio dentro de este juicio principal, para que nos entendamos rápido. ¿Qué les puedes recomendar, Óscar, a todos aquellos amigos que hoy nos ven y a los que nos van a ver una vez que le den y que compartan esta publicación, esta charla del día de hoy con la ley en la mano oficial? ¿Qué les recomiendas a nuestros amigos y amigas en redes sociales respecto del divorcio? Bueno, pues si todavía están, a lo mejor es algo muy, muy tranquilo, muy sentimental, pero si aún todavía en esa relación hay feeling entre ellos, por favor, que traten de remediarlo. Pero si ya sus problemas son muy agudos, entonces pues mejor obtener la disolución del vínculo matrimonial, porque es eso de vivir con problemas o llegas y todo se altera. Digo, y todo lo vivimos, ¿no? Todo lo vivimos de alguna manera y todo esto, ¿no? Bien, amigos, ya aquí nuestros jóvenes amigos nos hacen señas de que el tiempo se nos ha terminado. Siempre decimos, Óscar, una hora, y una hora se te va volando como si hubiesen sido 10 minutos. Los temas son amplios, algunos son muy áridos, otros temas son fáciles de llevar y de dialogar, pero hay otros que tienen muchas aristas, muchas vertientes, y tenemos que platicar, y es el caso del divorcio. Es el caso del divorcio. Entonces, bien, amigos, si te gustó esta transmisión, si estás de acuerdo, te agradó el tema, por favor te invito a que le des like. Si no te gustó y tienes alguna opinión contraria a lo que hoy se platicó, también aceptamos tus comentarios. Para nosotros son enriquecedores todos tus comentarios. Bien, a Richie Valdés esperemos que haya quedado satisfecha su pregunta. A Sandro esperemos que también. Déjame ver otra vez desde el principio, por favor, para despedirnos de la gente que hoy nos hizo favor de unirse a esta transmisión. Por lo pronto, bueno, pues muchas gracias, y como cada semana, a los que ya comieron, buen provecho, y a los que lo van a hacer apenas, excelente provecho. Gracias, Eli Hernández, gracias, Natalia Estrada, gracias, Sergio, gracias, Danae, Roberto, Carmen, José Erasmo, Alejandro Fierros, Joana PC, Nancy Zamorategui, Rosario Camaño, Jorge García,
María Loaiza, muchas gracias. Carmen Sánchez, gracias. José Luis Hernández, gracias. Rosy Sánchez, gracias. Miguel Ángel Álvarez, muchas gracias. Dani Maldonado, muchas gracias. Margarita Gallegos, gracias. Grace Pirín, muchas gracias por estar con nosotros. Sandro, muchas gracias. Y nuestro amigo último, Richie Valdeira, también muchas gracias. A todos ustedes, gracias por haber compartido esta transmisión. Oscar, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Alejandro. Al contrario, muchas gracias a ti. Y cuando quieras venir con otro tema nuevo o que abarquemos más este tema del divorcio, con gusto, bienvenido. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y empiecen a gozar de un excelente y mejor fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.